palabra a la diputada Imelda Mauricio Esparza para realizar sus cuestionamientos al secretario. Que siempre ando saliendo. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Honorable Asamblea, maestro Carlos Alberto Zúñiga Rivera, secretario de Desarrollo Social del Estado, sea usted bienvenido a esta legislatura. La política social del gobierno licenciado David Monreal Ávila es la columna vertebral de la filosofía de la nueva gobernanza, en la que con apertura e inclusión todos participamos, a diferencia del asistencialismo que solo cubre las necesidades inmediatas. La política social de nuestro gobierno atiende a los aspectos culturales de las familias en situación de vulnerabilidad. Para que la política social sea exitosa, se requiere un diagnóstico real, estrategias viables y programas dirigidos a solucionar carencias o una necesidad. Señor secretario, díganos cuál es la situación real en cuanto a satisfactores indispensables de los distintos segmentos de la población. Es decir, que nos permita identificar el porcentaje de pobreza y marginación de comunidades indígenas, de comunidades migrantes, de mujeres jefas de familia, de personas con discapacidad, de jóvenes adolescentes, niñas y niños, su ubicación geográfica de disponibilidad de servicios básicos como vivienda, agua, drenaje, así como la potencialidad de fuentes de empleo. En este mapa, señor secretario, díganos cuáles son las prioridades de la política social y en qué medida se ha avanzado en el abatimiento de rezagos que por años fueron generando enojo social ante el abandono de gobiernos que atendieron más la concentración y aprovechamiento personal de la riqueza que la dispersión justa y equitativa de los recursos públicos. Por otra parte, señor secretario, se han hecho graves señalamientos de su ejercicio presupuestal. Díganos si el avance programático corresponde al avance financiero y de haber disparidad, ¿cómo explicar que ante la profundidad de la crisis económica se encuentren disponibles recursos que no se han ejercido por la ausencia de programas o por la ineficacia administrativa para su aplicación? Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el secretario de Desarrollo Social para responder a los cuestionamientos de la diputada. Diputada, en razón a los índices del Coneval y a las zonas de atención prioritaria, me voy a remitir a enunciarle cuáles son las que se marcan como comunidades rurales. Únicamente tenemos aquí en Zacatecas ahorita como zona de atención prioritaria para poderle dar alguna solución con el tema del recurso federal, que sería la prioridad que nos marca la regla, los lineamientos del programa. Sería Calera, Concepción del Oro, Fresnillo, General Enrique Estrada, Jerez, Jiménez del Teul, Morelos, Ojo Caliente, Pánuco, El Salvador, Valparaíso, Betagrande y Trancoso. Los índices, como se los había mencionado hace un momento, se miden en razón del tema de los servicios o del analfabetismo.
En ese sentido, pues, cuando vayamos a tener una radiografía real, es cuando se vayan a actualizar esos índices, que será hasta el año que entra. En ese sentido, lo que estamos haciendo es los recorridos por estas zonas de atención prioritaria que ya hicieron los integrantes de la Subsecretaría de Desarrollo Humano, fueron y tuvieron a bien ir a tocar puerta por puerta en esas zonas de atención prioritaria, porque como lo marca el reglamento, pues son nuestras zonas de atención prioritaria y son las cuentas que tenemos que dar de ese recurso federal. En ese sentido, se hizo la visita, se hizo el recorrido, hay muchas zonas en las cuales ya el rezago ha cambiado, le digo, hay nuevas que no están detectadas dentro de los indicadores, pero también son las que estamos tratando de absorber. Ahorita, una de las fallas que más tenemos detectadas, más allá del drenaje, el agua potable, es increíble que en zonas muy cercanas aquí tengamos todavía gente que no tiene ni siquiera electricidad o que no pueda tener comunicación porque no hay una señal telefónica, que también son trabajos que a final de cuentas para el tema más allá del desarrollo social, hasta para el tema de salud y de seguridad, tener comunicación pudiera ayudarnos en demasía. En ese sentido, lo que estamos haciendo para atenderlas hasta las comunidades indígenas o hasta las más rezagadas, se pusieron, ya se llevó a cabo la instalación de más de 1000 módems por parte de la CFE, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social. Nos dieron carta abierta para poder proponer la ubicación de esos módems. Hay algunos que funcionan y le proveen de internet y de servicio a toda la población, pero hay algunos otros en los cuales no llega la señal de teléfono, como son las zonas indígenas que usted me está diciendo, donde la CFE está poniendo antenas para que ya tengan una señal telefónica, como lo es Melchor Ocampo, que valga la redundancia, bueno, pues, ¿qué tiene que ver una antena con el tema de la salud, no? Pero cuando andas allá, lo primero que te expresan es que la gente se ha muerto en el camino porque no tiene a quién hablarle por teléfono o no tienen cómo pedir un medio de transporte para que los lleven a un hospital, a tener a un hijo, a atender una enfermedad que tuviera alguna solución. En ese sentido, pues, lo que estamos tratando de hacer es tener el contacto permanente en el territorio. A lo mejor será uno de los cuestionamientos que me hacían de que por qué no estamos tanto en la Secretaría, porque estamos tratando de dar la atención de manera personal. Cuando no nos encontramos en la Secretaría, bueno, no me apego a un horario de lunes a viernes, trabajamos sábado a domingo, no tenemos un horario de entrada, no tenemos un horario de salida. Ayer antes de prepararme para esta glosa todavía estábamos terminando trabajos de otras cosas a las 8 o 9 de la noche, entonces creo que hay mucho que hacer. Creo que lo mejor que podemos hacer y que nos está funcionando es la colaboración en la Comisión Intersecretarial con la Secretaría de Educación Pública, con Obras Públicas, con SAMA, con el tema de vivienda, porque a ellos les llegan unas solicitudes, a nosotros nos llegan otras solicitudes, otra demanda que no está en los indicadores, y es como realmente podemos ver qué es lo que se está atendiendo y cuáles son las acciones que se van a priorizar. En ese sentido, pues, como lo decía también el diputado Gerardo, de que tienen aquí sin número de solicitudes, bueno, creo que también los municipios, creo que ustedes, creo que los regidores, creo que todo el mundo, y si lo podemos hacer con un trabajo coordinado, si podemos darle seguimiento a esas solicitudes, con gusto lo vamos a hacer en lo que esté a nuestro alcance. Ese sería cuanto. Muchas gracias, secretario. Tiene el uso de la voz la diputada Imelda para ejercer su derecho de réplica. Gracias, señor secretario. Sin duda alguna, el contacto directo con la gente es la mejor manera de atender las políticas públicas. El 8 de mayo del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó el artículo 4 de la Constitución de la República, y el estado de bienestar se convirtió en un derecho elevado a rango constitucional, como nunca antes en la historia de nuestro país. No está de más decir que este es uno de los logros más importantes de la Cuarta Transformación. Decirlo en la Constitución no lo hace real. Para que del texto pase a la realidad, se requieren acciones específicas. Zacatecas ocupa hoy el lugar número 23 en la medición del Índice de Desarrollo Humano
y el 41.8% de la población que vive en estado de pobreza. Quiero decirle, señor secretario, que reconozco los esfuerzos que se están haciendo desde el gobierno estatal y desde el gobierno federal para atender los rezagos en situación de pobreza y en otros temas. Pero además, quiero decirle que nos sumamos al esfuerzo institucional de encontrar fórmulas de participación y asignación de recursos federales que consideren sus variables, la potencialidad productiva y de extracción de regiones que, como la nuestra, el factor de población no es significativo ante su decremento y también por su alta movilidad al considerarse como población flotante no cuantificable para la determinación del factor de participaciones. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias y sea nuevamente usted bienvenido. Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz para hacer sus cuestionamientos el diputado